Luego, en cuanto a prescripciones médicas, es importante hacer las anotaciones en el expediente clínico con la nomenclatura adecuada y es importante escribir con letra legible. Esto no propio no solamente para anotaciones médicas e indicaciones, prescripciones médicas. También nosotros como enfermería se requiere escribir con letra legible. En muchos hospitales ya se está haciendo de manera electrónica, de modo que esto de la letra legible pues ya está dando pie a que se haga, obviamente, muy legible. Los que aún trabajamos con escrito, con manuscrito, pues obviamente es escribir con letra legible. Es importante colocar siempre un espacio entre el nombre completo del medicamento de que vamos a administrar con la sustancia activa, la dosis y las unidades de dosificación, especialmente en aquellos medicamentos que tengan la terminación OL. Se deberá mantener un espacio visible entre este y la dosis, ya que pudiera presentarse una confusión con números como 0, 1. Cuando las dosis sean un número entero, nunca se deberá escribir un punto decimal y un 0 a la derecha de dicho punto decimal. Correcto es ponerle 30, incorrecto sería poner 30.0. Esto por las indicaciones en la prescripción médica. Cuando la dosis es menor a un número entero, siempre se colocará el 0 previo al punto decimal, ¿sí? 0.1, 0.1, 0.01, algo así. Cuando la dosis es un número superior a 1000, siempre debe utilizar comas para separar los millares o utilizar las palabras 1000 o 1.000.000. Nunca deberá abreviarse las palabras como unidad, microgramos, día, una vez al día, unidades internacionales, intranasal, subcutáneo o algunos de estos, durante, por o más. ¿Sí? Es importante no hacer abreviaturas de esto en las indicaciones, en la prescripción médica. Estamos hablando propiamente de la prescripción que le vamos a entregar a nuestro paciente. Entre personal de la salud, es importante que las indicaciones médicas tampoco lleve estos datos. Es importante estandarizar también en cada hospital donde nos encontremos laborando, estandarizar el manejo interpersonal, ¿no? Luego, en cuanto a los reportes propiamente o la notificación ya de regreso, ya los resultados de gabinete, de laboratorio y esto, los responsables de los laboratorios o gabinete o no patología van a notificar directamente al médico responsable del paciente. ¿Sí? Los médicos residentes o enfermeras podrán recibir la información de los valores críticos para informar de manera inmediata al médico responsable, al médico tratante responsable. ¿Sí? Esto es importante, incluso hay bitácoras en algunos hospitales en donde el laboratorio o gabinete les reciben, les dan una, les ponen una firma de recibido de cada paciente, de que la entrega de cada uno de los resultados. Esto porque, para que no se queden los resultados en ningún lado, sino que se sepa quién recibió y posteriormente se hace responsable de quien haya recibido, se hace responsable de entregárselo directamente al médico tratante. También hay otro caso en el que nos habla de la referencia y la contrarreferencia de pacientes. Esta es importante que elabore el médico del establecimiento de donde se está enviando, primeramente donde se hace la referencia y posteriormente quien hace la contrarreferencia. Los datos son los mismos, nombre completo del paciente, fecha de nacimiento y el dato agregado que hayamos puesto, una copia del resumen clínico que contenga el motivo de envío, el diagnóstico y el tratamiento aplicado, datos de identificación del establecimiento que envía y el establecimiento receptor, la fecha y la hora en que fue referido y en la fecha y la hora en que se recibió al paciente. Nombre completo y firma de quien envía y de quien lo recibe cuando se recibe y se hace una contrarreferencia. Es importante que el establecimiento deberá disponer de un directorio de unidades a las que se pueden enviar pacientes
que debe contener el tipo de pacientes que recibe, requisitos y nombre de contacto. Finalmente, para el egreso del paciente, también los datos que se deben colocar son los mismos, datos de identificación del paciente, que son los que ya mencionamos. Deberá elaborarlo el médico y aparte deberá llevar fecha de ingreso y fecha de egreso, el motivo del egreso, los diagnósticos finales, el resumen de la evolución y el estado actual, o el manejo durante la estancia hospitalaria, incluyendo la medicación relevante administrada durante el proceso de atención, los problemas clínicos que queden pendientes, el plan de manejo y el tratamiento, recomendaciones para la vigilancia ambulatoria, atención de factores de riesgo y el pronóstico que pudieran tener este paciente. Y todos estos datos lleva el formato de egreso del paciente. Entonces, de este modo ya tenemos una comunicación efectiva. Luego pasamos a la acción esencial número 3, que nos habla de la seguridad en el proceso de la medicación. ¿Sí? Son propiamente el fortalecimiento de las acciones relacionadas con el almacenamiento, la prescripción y transcripción y dispensación, y finalmente la administración de medicamentos también para prevenir errores que puedan dañar a los pacientes, derivados del proceso también de medicación en los establecimientos de salud nacional. Primeramente, pues hay que comentar también las reglas de oro de administración de los medicamentos, ¿sale? Estos son los correctos, todos los correctos. Que también ahorita el formato, el documento nos habla de algunos, entonces ahorita los vamos a mencionar también. En cuanto a la adquisición y almacenamiento de medicamentos de alto riesgo, propiamente lo que son los electrolitos concentrados, hay una norma oficial mexicana especial para esto, que es la 072 SSA 1 de 2012. En cuanto a la adquisición, nos menciona que los electrolitos concentrados deberán cumplir completamente con lo estipulado en esta norma. Y para la administración, para la adquisición y almacenamiento de estos, debemos tener contemplado la colorimetría o los colores con los cuales se van a acomodar, a seleccionar o a clasificar estos electrolitos concentrados, que vamos a utilizar el azul para el bicarbonato de sodio, el verde para el sulfato de magnesio, el amarillo para el gluconato de calcio, el rojo para el cloruro de potasio, el naranja para el fosfato de potasio y el blanco para el cloruro de sodio. Estos también para el acomodo, el almacenamiento de los electrolitos concentrados, los vamos a acomodar en contenedores en donde podamos ubicar fácilmente los colores. Es importante cuando los coloquemos en almacenamiento en algún servicio con donde se requiera, que tengan una alerta visual, ¿sí? Que estén seleccionados primeramente en algún contenedor donde estén seleccionados, etiquetados con círculos rojos y resguardados independientemente en un espacio donde se ubique, marcados con círculos rojos, y que sean ese espacio en resguardo de medicamentos de alto riesgo. Para el almacenamiento de los electrolitos concentrados propiamente se deben ser compuestos en un lugar seguro con las condiciones ambientales que el laboratorio farmacéutico indique. El personal responsable del almacenamiento de estos medicamentos siempre va a asegurar el etiquetado y el resguardo de los medicamentos de alto riesgo, identificados muy correctamente con los que les acabo de mencionar. Deberán estar colocados en un lugar visible con código de colores en su contenedor y corresponder al etiquetado de electrolitos concentrados. Es importante que al momento de nosotros acomodar seamos muy congruentes y poner los electrolitos concentrados de acuerdo a su color. Identificados en su cajoncito, podemos poner unas etiquetas grandecitas para identificar el color y también para identificar que en ese lugar se están resguardando los medicamentos de alto riesgo, los electrolitos concentrados.
En cuanto a la prescripción, los medicamentos del establecimiento deberán escribir la prescripción médica con el expediente del paciente y la receta médica. Es muy importante. Recordemos que pues, los medicamentos de alto riesgo pueden ocasionar daños bastante severos si hay algún tipo de efecto adverso o cuasi falla. Debe estar con letra clara, legible y sin abreviaturas, sin enmendaduras ni tachaduras, de acuerdo a las secciones mencionadas para mejorar la comunicación efectiva, que acabamos de revisar hace un momento. La receta que vamos a recibir deberá contener los datos que ya mencionábamos, el nombre completo y domicilio del establecimiento. Esto lo lleva propiamente los recetarios, nombre completo y un número de cédula profesional y firma autógrafa de quien lo prescribe, la fecha de elaboración, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento, nombre genérico del medicamento, dosis y presentación del medicamento, frecuencia y vía de administración, duración del tratamiento, indicaciones completas y claras para su administración. No deberá contener ninguna corrección que pudiera confundir al personal o al paciente o incluso al farmacéutico. No se deben utilizar abreviaturas en dosis, diagnósticos o en indicaciones. En cuanto a la transcripción, el personal de enfermería va a transcribir en la hoja de enfermería los medicamentos y las indicaciones sin modificar absolutamente nada de la prescripción original. Si hubieran algún tipo de duda en esto, sobre todo en estos medicamentos, es importante aclarar primero con el médico tratante. El personal de enfermería solicitará el medicamento a farmacia hospitalaria, ¿sí? A donde tengamos la dispensación de medicamentos para los pacientes hospitalizados. Esta solicitud debe ser clara, legible, sin tachaduras ni enmendaduras, ¿sí? Entonces es importante también tener un formato para esto. En cuanto a la dispensación, el personal de farmacia va a verificar la solicitud del medicamento antes de entregarlo. En caso de dudas, no se debe entregar el medicamento y se pondrá en contacto con el médico que prescribe para realizar la aclaración. El personal de farmacia entregará el medicamento realizando previamente la verificación de los medicamentos prescritos y va a proporcionar la información completa sobre su manejo para quien lo recibe. En cuanto a la recepción y almacenamiento, el medicamento debe rotularse correctamente con el nombre completo del paciente y sus datos de identificación. Ya una vez que lo tengamos en central de enfermería o en el lugar donde lo estemos almacenando nuestros medicamentos para ya la administración, entonces ahí debemos tener correctamente identificado este medicamento. Es importante también que estemos identificando este medicamento como de alto riesgo en el manejo previo a la administración. El personal de enfermería va a verificar que los medicamentos correspondan a los prescritos por el personal médico. Sí, es bien importante esto. Y que no haya ninguna variación, que no haya ninguna confusión del medicamento que se va a administrar. Luego, ya cuando se va a administrar, solo el personal autorizado para ello va a poder preparar y administrar medicamentos, ¿sí? En cuestiones de medicamentos de alto riesgo, es muy importante administrarlos únicamente el personal calificado, no enviar a nuestros estudiantes o nuestros pasantes de enfermería a administrar este tipo de medicamentos, ¿sí? Porque pues, son personal en capacitación. Entonces es importante que nosotros, o que si vamos a fomentar el aprendizaje de de la administración de estos medicamentos, que estemos supervisando de manera muy estrecha la administración, desde la técnica de preparación hasta la técnica de administración, llevando a cabo las acciones esenciales, incluyendo la identificación del paciente, como lo mencionábamos hace un momento. No se deberán administrar medicamentos que carezcan de etiquetas o cuando éstas no sean legibles. El personal de salud deberá preguntar al paciente la presencia de alergias. Es importante verificar todas las veces que vayamos a colocar este medicamento la presencia de alergias y verificar los datos de identificador del personal y la ficha de identificación del paciente antes de la administración de cualquier medicamento de alto riesgo
o de hemocomponentes. El personal de salud que administra los medicamentos deberá verificar los siguientes correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto y el registro correcto de los medicamentos en la bitácora. ¿Sí? Entonces, si llevamos a cabo estos correctos, vamos a minimizar el daño. Los medicamentos que el paciente llegue a traer desde su casa deben ser resguardados por el personal de enfermería, los que son de alto riesgo propiamente, y en su caso solicitar indicaciones del médico para aplicar estos. Los medicamentos que por indicación médica se suspenda su administración deberán ser entregados a la farmacia de regreso. En caso de que se omita la administración de un medicamento, deberá registrarse en el expediente clínico y en la hoja de enfermería, señalando claramente las causas por las que no se administró. De los medicamentos propiamente que se parecen, que tienen aspecto o nombres parecidos, se deberá colocar alertas visuales al momento de prescribirlos y o transcribirlos, que hagan evidente la diferencia entre un medicamento y otro. Por ejemplo, la digoxina con la dorixina, ¿sí? Son nombres similares. También por aquí el documento nos deja una tablita de los medicamentos que pudieran parecerse. Las barreras de seguridad deberán implementarse en todo el proceso de medicación, haciendo énfasis en los subprocesos de prescripción y almacenamiento. Hay medicamentos antibióticos también, que también aplica, como por ejemplo las cefalosporinas, como la cefotaxima o la ceftriaxona, que tienen, que son parecidos. Entonces es importante también que esté muy claro cómo se escribe y en dado caso que haya dudas, nuevamente confirmar con el médico. Hay un proceso que se llama la doble verificación. Esta nos habla de que en el momento de preparación, desde el momento de preparación de electrolitos concentrados, insulinas, anticoagulantes vía parenteral, citotóxicos o radiofármacos, requerimos hacer este proceso. El proceso consiste en implementar ambas barreras con el propósito, esta barrera con el propósito de disminuir la probabilidad de que ocurran errores de la medicación. Como barrera de seguridad, la doble verificación debe realizarse con 2 personas con las competencias idóneas para hacerlo durante la preparación y administración del medicamento de alto riesgo. Entonces estamos hablando de 2 personas de enfermería, 1 persona de enfermería con el médico, 2 médicos, ¿sí? Entonces, el chiste es que tengan las competencias correctas, que sepan correctamente cómo se va a administrar y los efectos adversos que pudiera tener la administración de este medicamento. Y por último, la notificación inmediata de los eventos centinela y eventos adversos o cuasi fallas relacionadas con esta medicación. Cuando se presente un evento adverso por medicamentos o hemocomponentes, debe darse prioridad a la estabilización del paciente. Eso sí es muy, muy importante. Y en cuanto se estabilice al paciente, se deberá notificar al médico tratante. Hay que hacer un análisis de qué fue lo que causó este evento adverso o el evento centinela relacionado con la administración de este medicamento o hemocomponente. Aquí también entran los hemocomponentes, así es de que también es algo importante de estar verificando. Luego pasamos a la acción esencial número 4, que nos habla